de las preguntas que le hicimos a través de Punto Final en la cárcel a Heiner Alvarado. Recuerden ustedes, este funcionario, ¿no?, que está en una investigación y ahora cumpliendo la prisión preventiva, que fue el funcionario que permaneció más tiempo al costado de Pedro Castillo, en dos carteras importantísimas: vivienda y transportes y comunicaciones, la de mayor presupuesto. Se le entregaron preguntas y esto es lo que respondió también a Carlos Hidalgo. Desde comienzos de abril, Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda del gobierno de Pedro Castillo, se encuentra recluido en este penal, Miguel Castro Castro. Esta semana, Heiner Alvarado nos contestó un pliego de preguntas. Y estas son sus respuestas. Es la primera vez que el exministro de Pedro Castillo, Heiner Alvarado López, responde a algunas interrogantes de su caso a un medio de comunicación. En esta oportunidad, de puño y letra. Teniendo en cuenta que se encuentra recluido en un centro penitenciario, la repregunta fue imposible. Sin embargo, es la primera vez que se conoce su versión sobre las principales imputaciones en su contra. ¿Qué nos quiere decir el señor Heiner Alvarado con esta misiva que nos envió? Quiere decir que es una persona que siente que está presa sin que haya motivos razonables para la privación de la libertad. Él está preso por la versión de Salatín Marrufo, vamos a ser claros. Más que eso no hay. Ciudadano Heiner Alvarado López. Heiner Alvarado llegó al poder de la mano de Pedro Castillo y fue el ministro que más tiempo lo acompañó en el gobierno. Empezó en vivienda, donde tuvo de asesora a Salatiel Marrufo, hasta que estalló el escándalo de Sada Goray. Luego ocupó el cargo del prófugo Juan Silva en transportes y comunicaciones. Hasta ahora no se conocía su posición sobre los hechos denunciados por la Fiscalía. Punto Final le envió a Heiner Alvarado una relación de 8 preguntas. La primera fue: según la Fiscalía, usted formó parte de la supuesta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál fue su rol? Su escueta respuesta fue la siguiente: no formé parte de ninguna organización criminal. ¿Y qué hacemos con los elementos que la Fiscalía ha venido recabando a lo largo del tiempo? Declaraciones de Marrufo que señalan que él pues era parte de una organización activa dentro del Ministerio de Vivienda para cobrar dineros. Pero es que esa es la parte curiosa, porque quien tiene la relación con el dinero y con las personas que dan el dinero es el señor Marrufo. Y el señor Marrufo, cuando se encuentra con el dinero en la mano, agarra y dice: no, las demás personas también tienen que ver. Le di a Heiner Alvarado. Yo le di a Heiner Alvarado. Y él llevó a Palacio. Y él llevó a Palacio. ¿Y cómo nos consta? ¿Cuál es la ruta del dinero? Mi nombre es Sada Goray, soy una empresaria. Según la Fiscalía, la empresaria Sada Goray le entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo para el gobierno de Castillo después de ganar licitaciones en el programa de vivienda Techo Propio. Le preguntamos si la conocía y cuántas veces se había reunido con ella. Me saludó en una supervisión del programa Techo Propio en San Bartolo. Luego de ello, nunca me reuní con ella, ni he tenido trato en ninguna clase. Yo no he escuchado a la señora Goray decir que ha tenido reuniones con el señor Alvarado y declaró a los medios. Dijo que todos sus tratos habían sido con el señor Marrufo. Ya, pero sí dice que a través de Marrufo ella tenía conocimiento que Alvarado sabía. Bueno, pero es que seguimos en lo mismo. Marrufo es una persona que le dice a todo el mundo las cosas que le interesa transmitir. El problema es que yo puedo decir cualquier cosa. Es muy difícil que Marrufo haya sido un alfil solitario, que él haga sus negocios sin el conocimiento primero de Alvarado y luego del presidente Castillo. Nadie ha tomado en cuenta, por ejemplo, lo he dicho varias veces, que Heiner Alvarado mantiene como viceministros a los viceministros de Sagasti. Nadie ha dicho eso. Y la Fiscalía sostiene que Heiner Alvarado era el encargado de copar totalmente el Ministerio de Vivienda para ponerlo al servicio de la organización criminal. Sagasti era parte de la organización criminal de Pedro Castillo también. Es irracional. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente... El ex asesor Salatiel Marrufo declaró ante la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y ante la Fiscalía que Pedro Castillo les pidió 2 millones de soles para la defensa de los sobrinos prófugos, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo.
Ese tema también estuvo en nuestro pliego de preguntas. Salatiel Marrufo ha dicho que usted estaba al tanto de los pagos que le hizo al expresidente Pedro Castillo con los dineros de la empresaria Sada Goray. Incluso ha dicho que usted llevó parte de esos dineros a Palacio de Gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto? Alvarado nos dijo lo siguiente. Digo que es mentira y a la luz de las confesiones del señor Marrufo concluyo que quiere librarse de responsabilidades por la vía de inventar cargos contra otras personas. La pregunta que nadie ha respondido hasta ahora, hay que pensar que el señor Marrufo declara el 7 de diciembre en la mañana. Ha pasado 7 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 7 de abril y estamos por llegar al 7 de mayo. ¿Dónde está la corroboración? Marrufo sigue preso. Mi persona, yo le entregué personalmente 100.000 soles al señor presidente. El 7 de diciembre pasado, el día del golpe, Marrufo dijo en el Congreso que había entregado 480.000 soles en varias armadas a la hermana de Pedro Castillo a través suyo y de Alvarado. Nosotros le preguntamos, ¿se sintió presionado por los hermanos de Pedro Castillo? ¿Por qué le entregaba dinero mensualmente a Gloria Castillo Terrones? Alvarado respondió, usted afirma que entregué sumas de dinero, lo cual no es cierto. La versión de Heiner Alvarado es que no le entregó dinero. Pero en la investigación, ¿ya esta señora Gloria Castillo Terrones ha declarado? No, todavía no, que yo sepa. ¿El señor Pedro Castillo ha declarado algo referido a esto? Todavía tampoco. Pero además lo más curioso es que el señor Alvarado está detenido y todavía no declara. Un tema sin duda espinoso desarrollado en Punto Final es el de la deuda que Alvarado tenía con Henry García, un empresario y comunicador en Amazonas, ascendente a 100.000 soles y que habría sido solventado con dinero de Sada Goray en la versión de Marrufo. Una pericia grafotécnica hecha a los documentos de cancelación de la deuda corroboró que las firmas eran de Alvarado. Preguntado sobre este tema, el exministro contestó: nunca negué que tenía una deuda con el señor Henry García. Tampoco niego que el señor Marrufo me prestó dinero para pagar esa deuda y que le dejé los documentos en garantía de esa deuda. Si como él sostiene que existía un esquema de corrupción y yo me habría enriquecido, ¿qué sentido tiene que él conserve mis documentos? Señor Alvarado, ¿cuál es el temor de responder ante la comisión? Alvarado sostiene que solo visitó la casa de Zarratea en una oportunidad, el 26 de julio del 2021, cuando le propusieron ser ministro de Vivienda por recomendación de Abel Cabrera. Nunca más volví a ir, nos dijo. Por razones de seguridad, o sea que el procedimiento es ponerle sus marrocas. En medio de la polémica desatada por su detención, le planteamos una pregunta de corte personal. ¿Qué piensa de Pedro Castillo y se arrepiente de haber formado parte de su gobierno? Alvarado respondió: si hubiera sabido que por ocupar un cargo de alta función pública tendría las consecuencias que estoy pasando, no hubiera aceptado. Que en la teoría fiscal es que él impulsó con esto favorecer a algunas empresas vinculadas a la familia presidencial. Pero eso es un disparate, pues, para alguien que no conoce la ley de contratación del Estado. Si se aprueba un decreto de urgencia, lo que se hace es transferir los fondos a organismos autónomos que tienen sus propios órganos para desarrollar los concursos y procesos de selección. ¿Cómo podría el ministro dirigir esos procesos? Justamente la teoría fiscal es que había una organización criminal que tenía un estadio en el ministerio, un estadio en el ejecutivo, en el Palacio de Gobierno y otro estadio en los municipios. El alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Pero es que vuelvo a decirle, José Nenil Medina tendrá que responder por su conducta como alcalde de Anguía. Pero si yo voy a crear este tipo de lógicas, este tipo de cadenas, lo que voy a hacer es que todo el sistema estatal puedo convertirlo en organizaciones criminales cuando me plazca. Alvarado concluyó esta relación de preguntas respondiendo a cómo pasa sus días en reclusión. Me dedico a la lectura y a la preparación de mi defensa. Me comunico con mi familia directamente. ¿Qué puede pasar? Esta es la primera oportunidad en que Alvarado responde a un medio de comunicación. A pesar de lo escueta de algunas de sus respuestas de puño y letra, uno puede interpretar entre líneas que la relación con sus ex compañeros de gobierno está rota. Y en eso quizás radique su estrategia de defensa.